Bien, 12:34. Vamos ahora sí, como todos los viernes, con nuestra secuencia Tips y más. Vamos con un tema importante porque ya se inicia, no falta nada, el periodo escolar, las clases escolares para nuestros niños, así que es muy importante saber cómo prepararlos, ¿no? Sobre todo para los que van por primera vez, van a primer grado, van al nido, en fin, es un importante apoyo que tienen que recibir por parte, sobre todo, de los padres, ¿no? Estamos con una especialista en la materia, la licenciada en Educación, Lenka Neira, para que nos dé los tips precisos para poder llevar bien todo este proceso. ¿Cómo está, licenciada Neira? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, Bien. Luis. Muy contentos de estar acá en Noticias al Día. Perfecto. A ver, ¿cuáles son las recomendaciones importantes? ¿Cómo uno debe apoyar a su hijo, a su hija, cuando va a tener que ir por primera vez al colegio o al nido? Bueno, en realidad esta etapa de la visita al nido por primera vez, ¿no? Es un trance que todos los niños pasan. Cada niño experimenta un proceso de adaptación totalmente diferente y en él están involucrados también los padres y la familia. Claro. Así es, ¿no? Primero, previo a esto, hay que escoger a un nido, el idóneo, que sea adecuado para nuestro niño, donde creemos que puede estar, ¿no? Bastante estimulado, seguro, donde puede aprender mucho y que sobre todo nos garantice que haya una comunicación constante. Eso es muy importante. Ajá. Ese es el primer paso, digamos. Por supuesto, escoger el nido correcto. Ajá. Así es. Y luego, ¿cómo hacemos ya directamente con nuestros niños? Ya cuando estamos cerca a la fecha de inicio es bueno conversar con nuestros pequeños, ¿no? Contarle un poco qué es lo que va a hacer en el nido, qué es lo que va a aprender, que es un niño grande, que en realidad es una nueva etapa para él y que definitivamente todo lo que viene, ¿no? En realidad va a ser muy bueno para él y para todos en casa, ¿no? Claro, porque es una nueva etapa, es un descubrimiento, ¿no? Cosas nuevas, compartir con profesores, profesoras, amigos, pero también le podría generar algún proceso de ansiedad, ¿no? De estrés, quizás podría pasar eso con Por supuesto, eso es completamente natural, Luis. En realidad, tanto los niños como los padres, ¿no? Experimentamos este estrés, por así llamarlo, porque en realidad es un ambiente completamente nuevo, con personas que no son familiares, claro, ¿no? Hay rutinas que los niños tienen que cumplir, entonces hay aspectos que de repente ellos no están muy de acuerdo. Sobre todo con los horarios, levantarse temprano, que para muchos les cuesta muchísimo, ¿no? Ahora, cada pequeño experimenta el proceso de adaptación muy distinto. Ajá. Puede haber de repente situaciones en que el niño va muy contento desde el primer día y de repente papá y mamá dicen, qué genial, ¿no? O sea, yo pensé que era más difícil, pero no podemos decir de que ya se ha logrado. A veces los primeros días el niño está muy entusiasmado con todo lo nuevo, con los juegos, con los colores, ¿no? De los ambientes, con los niños, con las mises, pero después, pasado unos días, cuando se da cuenta que ya entra en una rutina y donde tiene que de alguna manera acatar ciertas normas o pautas de convivencia en aula, ahí dice, yo no quiero esto. Ajá. Y ahí vienen de repente los llantos o quizás esta ansiedad. Y el niño pequeño, de edad inicial, pues la manera que expresa eso es de repente con llanto o con la negativa de no querer ir. Entonces, definitivamente hay que trabajar eso y para eso tiene que haber muy buena comunicación entre los docentes, ¿no? Y los padres de familia. Eso es importantísimo, ¿no? Y por ejemplo, el primer día de clases, ¿no? Que es un clásico, ¿no? Y que, por ejemplo, en el caso que estás tocando de los pequeñitos que van al nido por primera vez, muchas veces algunos lloran, no se quieren desprender de la mamá o del papá, o al revés, los que más lloran o más afectados resultan ser los papás, ¿no? Que resulta muy complicado de poder dejar al niño ahí ya solo con los profesores, ¿no? Claro, estas situaciones son muy comunes y en realidad, como maestra, yo siempre recomiendo a los padres que guarden calma, que en realidad ese momento tan difícil, ellos tienen que demostrar a sus hijos que están dejándolos en un lugar seguro. Que si papá o mamá se van a poner a llorar, definitivamente no va a ayudar para nada. Así es, ¿no? Les tiene que dar la confianza. Por supuesto. Obviamente. Y sobre todo mensajes positivos, Luis, ¿no? Por ejemplo, hay situaciones en que el niño llora y los papás también se angustian. Y de repente, en vez de recibir el niño un apoyo, dicen, ¿por qué lloras? ¿Por qué no
te calmas como el niño que está allá. O la comparación. Exacto, gravísimo. no podemos comparar, no podemos competir, ¿no? Entonces tenemos que brindarle frases, ¿no? Que los motiven, que les den seguridad. ¿Como cuáles? A ver, qué importante eso que estás mencionando. ¿Cuáles son las frases que uno siempre debe tener listas para decírselas a Claro, en primer lugar tenemos que entender sus sentimientos, decirle, mi amor, yo en realidad te entiendo que es difícil que nos separemos, pero yo voy a regresar y cuando yo regrese tú me vas a contar todo lo bonito que has experimentado, o podemos llegar a casa, que es algo que también sirve bastante, Luis, llegar a casa y hacer un dibujo de lo que has realizado el día de hoy. Algo que también sirve, un tip muy importante, es que de repente darle a nuestro niño o niña algo nuestro, ¿no? Un pañuelo de papá, un llavero de mamá, y cada vez que siente ese temor o esa ansiedad, ¿no? Que él lo sujete. Sirve muchísimo también. Como que nos tiene ahí presente. Por supuesto, ¿no? Y siempre, siempre, Luis, es importante despedirse del niño. No despedirse así, de repente él llore, pero siempre despedirse, decirle que va a regresar. ¿Por qué el niño se angustia tanto y llora tanto? Porque cree que lo han abandonado y que papá o mamá nunca van a regresar. Entonces hay que darle esa certeza. Importantísimo, ¿no? Fundamental. Y también obviamente ya cuando pasa ese proceso de separación, ahí ya entra a tallar netamente los profesionales, ¿no? De la educación, en este caso, que ellos ya tienen, digamos, las técnicas, el manejo también para poder contener esa situación del pequeño y enseñarles y explicarles hasta que finalmente ellos ya, digamos, se sientan más tranquilos. Claro que sí, ahí ya las profesoras, ¿no? abordan el tema de calmar al niño, consolarlo, de darle, por ejemplo, estrategias para que él se pueda sentir más a gusto y definitivamente pues programar actividades muy bonitas, muy dinámicas, donde el niño de alguna manera se sienta ya más consolado, más calmado, y por último pues realizar las actividades con tranquilidad. Claro. Es un proceso definitivamente, ¿no? Claro, yo por ejemplo ya he pasado un poco esa etapa, ¿no? Pero sí recuerdo cuando mis hijas eran más pequeñas y las llevamos por primera vez, la técnica era ingresar con ellas, que se pusieran a jugar, ¿no? Y en un momento determinado ya la profesora nos da la indicación y nos decía ya, claro, vayan tranquilos que ya, ¿no? El niño ya está bien entretenido y todo tranquilo, todo fluiría muy bien. Sí, ¿no? definitivamente. ¿Se sigue utilizando eso? Funciona así, pero como lo mencioné, creo conveniente que es mejor despedirse, ¿no? Porque de repente podemos así, de esa manera que tú mencionas, ¿no? Generar en él la ansiedad de que así te tenga al costado, tenga papá o mamá, en algún momento vas a desaparecer. Entonces es mejor despedirse. Puede haber que hayan llantos, ¿no? Que el niño tenga la negativa, ¿no? Pero sí es mejor, es mejor. Entonces, regresar temprano, no recogerlo pasado la hora de la salida, porque también la espera para ellos es un gran error, claro. Ellos, los pequeños no tienen noción muy clara del tiempo todavía, ¿no? Así es. Y esa es, digamos, la parte como que más complicada, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de un niño que va a primer grado de primaria, ya ellos ya vienen con, digamos, la experiencia de estar en un nido, pero ¿qué podría ser o cuál podría ser alguna dificultad para ellos? ¿A qué nuevo se pueden enfrentar que le pueda generar alguna preocupación? Bueno, claro, en el caso de un niño de primaria ya tiene el precedente de haber ido al nido, no sabe cómo es toda la secuencia, la dinámica de entrar por primera vez a al centro educativo. Pero un niño de primaria de 6 años, ¿no? Probablemente sus miedos o su angustia sea enfrentarse a un nuevo reto, un colegio más grande, ¿no? La cantidad de niños, de compañeros es mayor, tiene que demostrar independencia, algo que de repente a los papás nos ha costado en la etapa del inicial y que todavía queremos en primaria, ¿no? De repente que facilitarle todo a nuestro niño, pero no, ya el niño a los 6 años tiene que demostrar una independencia, responsabilidad por sus pertenencias, ¿no? Presentar sus tareas, ¿no? La maestra tiene otra dinámica, la maestra de primaria, ¿no? Entonces la maestra pide, por ejemplo, los cuadernos y el niño va al pupitre de la maestra, presenta todo su trabajo. La maestra no va a buscar en la maleta del niño de primaria. Hasta en el propio aseo también. Así es, también, ¿no? También en ese aspecto tan íntimo que es el tema del aseo, también tiene que tener la autonomía suficiente como para un niño de 6 años. Claro, porque en el nido hay
todo un séquito de, ¿no? de Sí. profesoras, asistentes, auxiliares que la acompañan o hacen todo. Claro que sí, por eso yo siempre recomiendo que en realidad todos los niños deben vivir su etapa, ¿no? Los niños pequeños, menores de 5 años, ¿no? Lo más conveniente es que asistan a un nido porque es un ambiente mucho más acogedor, más familiar, y eso es lo que ellos necesitan, ¿no? Y en ese ámbito ellos maduran lo suficiente para poder en la primaria enfrentarse a ese nuevo reto del colegio grande. Y esa palabra que has mencionado tan importante, ¿no? La madurez. Eso es lo que se busca, ¿cierto? En el sistema educativo, ¿no? Pero ahora también vemos que cada vez los llevan más pequeñitos, más chiquititos, ¿no? Creo que desde los 6 meses o el año ya están participando de estimulación temprana y luego continúan todo ese proceso, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, en realidad, ¿eso es bueno? En realidad la educación es obligatoria a partir de los 3 años, tal como el Ministerio de Educación lo dictamina. Pero la mayoría de los chicos van mucho antes. Sí, claro que sí, pero sí yo recomiendo que los papás no hagan un espacio y tomen una decisión de poder llevarlo a un centro de estimulación, porque en realidad lo que hacemos con nuestros pequeños es darles las herramientas para que estén estimulados, para que su ritmo de aprendizaje sea mucho más ágil. Hay una diferencia enorme, Luis, entre un niño que va por primera vez al nido a los 3 años o aquel pequeño que ha ido a un programa de estimulación desde mucho más temprana edad. Correcto. Así bien, Lenka, acá por ejemplo nos preguntan por redes, ¿cómo hacer, por ejemplo, para contener el llanto? Ese momento exacto del llanto con desesperación en algunos casos de un niño. ¿Cuáles son los consejos, los tips para ese momento en particular? Bueno, en primer lugar, como lo mencioné, guardar la calma, respirar hondo y obviamente bajar al nivel del niño y manifestarle de que entendemos sus emociones, que no es malo llorar, ¿no? Que probablemente esté enojado porque tiene que separarse de los papás, que es un proceso completamente natural, que esta etapa va a pasar, ¿no? Pero hablarle con mucho cariño. En realidad ahí la clave fundamental, ¿no? Que siempre funciona es el amor, con que nosotros nos podamos expresar hacia nuestros pequeños, pero entenderlo. Yo sé que estás molesto, yo sé que de repente para ti es difícil que me desprenda de ti, pero solamente vas a estar un tiempo, yo voy a regresar, eso siempre hay que explicarle, ¿no? Pero ¿sabes qué? Tú vas a pasar, ¿no? Aquí en el nido muchas experiencias bonitas. Así es, y ya nos vas a contar qué has vivido, ¿no? Así es. Excelente. Es muy importante. Bien, otra consulta que nos hacen por acá, en el tema, por ejemplo, de las movilidades escolares. Es otro tema, es otra experiencia también, obviamente, por la que tienen que pasar por primera vez muchos de los niños, ¿no? ¿Hay también algún consejo sobre el tema? Bueno, en realidad yo recomiendo que una vez el niño esté adaptado al nido, y si de repente para nosotros es un poco complicado llevarlo al centro educativo y decidimos por contratar una movilidad escolar, también es una adaptación, porque ya no estamos presentes todos los días en el inicio y en el término de las clases y que la maestra nos dé la información, entonces tenemos que ser muy minuciosos para escoger, ¿no? A la persona que se encargue de este servicio, sí, bastante, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, cerciorarnos de que en realidad tenga todos los permisos pertinentes, ¿no? El SOAT, que tenga el permiso para conducir ese tipo de unidad. Toda la documentación. Toda la documentación, ¿no? Y en realidad no hay que, de alguna manera, dejar pasar de ver la unidad si tiene, por ejemplo, ¿no? Pisos antideslizantes, tiene un extintor pequeño, botiquín de primeros auxilios, si la persona que se va a encargar del servicio también tiene algún ayudante, porque obviamente el que él esté conduciendo implica que no tiene la atención de ver a los niños, y los niños tienen que estar, ¿no? Correctamente sentados, con el cinturón de seguridad, y bueno, mantener siempre la calma, y ante cualquier inconveniente que no sucediera, pues auxiliarlos en el momento. Entonces tiene que ser un ayudante. Y en el tema del ayudante, precisamente ha habido una modificación, ¿no? En el tema de esto va a ser progresivo, pero sobre todo para los más pequeños va a ser obligatorio ahora, que no solamente vaya la persona encargada de manejar, que siempre es el que hace todo, ¿no? Que lo sube las cosas, maneja, llega, igual también baja a los chicos, pero ahora va a tener que llevar a una persona que lo asista, que lo ayude para ese tema. Claro, por supuesto, ¿no? Luis, yo en realidad recomiendo a los papás que se cercioren de esto. Tiene que tener un ayudante, si no es 2, dependiendo de la edad, ¿no? De los niños que son trasladados en Claro, sobre todo cuando hablamos de los más pequeñitos. Claro, claro, exacto. Correcto. Bien, para cerrar este bloque interesante, consejos finales, tips básicos que por ahí de repente se te hayan quedado,
para los padres de familia que ya no falta nada, prácticamente el lunes, ¿no? En el sector privado, digamos, se inicia el lunes, todavía el sector público falta una semanita más, pero igual. Hay mucha expectativa, como siempre, del comienzo del año escolar. Definitivamente, la próxima semana todos los niños y niñas en nuestro país van a ir masivamente a sus escuelas y en realidad lo que yo recomiendo a los padres de familia que este inicio del año escolar en realidad lo manejemos con bastante ánimo, bastante prudencia y sobre todo tratemos en lo posible de que si hay digamos, estas conductas de llantos, de angustia, ¿no? De que siempre tratemos a nuestros pequeños entendiendo sus sentimientos y garantizándoles que es una etapa que va a pasar pronto. Así es, sin duda una de las mejores etapas, ¿no? De toda la vida. Una de las más bellas. Claro que sí. Bien, Lenka, muchísimas gracias por estar con nosotros. Lenka Neira, licenciada en Educación, ha estado con nosotros y así cerramos nuestro bloque Tips y Más.